Saludos a todos nuevamente. Para los que hayan visto el anterior video, sabrán que esta es la continuación directa en la que hablamos del concepto de STEM, el cual está presente en la historia de los videojuegos de la saga de Evil Within. Si aún no has visto el video anterior, te dejaré un enlace en la descripción de este video para que vayas a verlo cuanto antes y así puedas tener un contexto mucho más claro de lo que se aborda en esta segunda parte. Pues bien, acompáñame en este nuevo viaje en el cual terminamos por ver algunos aspectos adicionales sobre el enigmático sistema STEM, un concepto planteado por el maestro del terror Shinji Mikami y cuya concepción plantea una posibilidad obscura y a la vez una crítica a los medios de control de masas existentes y por existir a futuro. Soy Rubik y sin más que decir, bienvenidos a esta segunda parte de El sistema STEM, un horror interior. Disfrútenlo. Puede que te dé curiosidad el saber cómo los videojuegos de The Evil Within han representado la manifestación de STEM dentro de su jugabilidad. Pues bien, debo recalcar que esto no es manifestado solamente en lo narrativo o conceptual, sino que está presente de manera profunda, sensorial e interactiva en el diseño, las mecánicas, la atmósfera y en la estructura del juego mismo. Quiero aclarar que esta interpretación está basada tanto en hechos comprobables a lo largo de la historia de The Evil Within y en otros apartados que no son esclarecidos dentro de los juegos y que son meramente subjetivos y especulativos, pero que desde luego está basado en mi experiencia tras haber jugado ambos juegos más de una ocasión. Menciono este punto debido a que desde el primer momento el jugador se ve atrapado en escenarios desordenados, que cambian abruptamente, se derrumban o se reconfiguran sin lógica aparente. Estas transiciones bruscas, como pasar de un hospital a un pueblo rural o a una ciudad sin un previo aviso, son representaciones directas del funcionamiento caótico del sistema STEM que está sostenido por una mente inestable como la de Rubik. La jugabilidad aquí simula un estado mental fragmentado, como si el jugador estuviera dentro de un sueño lúcido o un delirio psicótico. Esto refleja cómo STEM altera la percepción del espacio y el tiempo, desafiando cualquier sentido de continuidad lógica. Así que es bastante común que dentro de este lugar el sentido común muchas veces simplemente no exista. Deben saber que el espacio en The Evil Within es fluido, a menudo imposible de mapear con precisión, y responde más a las emociones o los recuerdos del antagonista que a reglas físicas. En términos jugables, esto se traduce en niveles que se desintegran, puertas que no llevan a donde deberían, por ejemplo al abrir una puerta dentro de alguna casa, dentro de un pueblo, y que revele que detrás de la puerta hay una ciudad inmensa. Lugares en tipo bucle, aquellos sitios en los que por más que avances, simplemente estás regresando al mismo lugar una y otra vez. Pasillos o zonas que desaparecen detrás de ti cuando previamente pasaste por ellas, dejando en su lugar una pared como si no hubiera nada previamente, y muchos más ejemplos de ello se pueden apreciar en ambos videojuegos. Y es que STEM no es solo un entorno virtual, es un paisaje emocional y mental, una proyección distorsionada de la psique de quienes están conectados. Esta idea se traslada al jugador a través de entornos altamente simbólicos y desconcertantes, que dentro de su aparente incoherencia, tienen bastante sentido cuando juntas esas pesquisas de información y las relacionas con los personajes de dicha obra. Este punto es algo meramente subjetivo y personal, aunque este lugar ya ha sido definido por la comunidad como Safe Haven, que en efectos prácticos del videojuego es el espacio donde se guarda la partida y donde Sebastián puede acudir en ciertos momentos y prepararse para salir nuevamente a la hostilidad de STEM. Este lugar es una especie de hospital psiquiátrico, donde aparece un personaje secundario y algo enigmático del cual no se sabe mucho, la enfermera Tatiana,
quien se encarga de apoyar a Sebastián mientras se encuentra en este lugar. A título personal creo que se puede interpretar este escenario como un nexo ilusorio de seguridad dentro del caos. Este lugar sin enemigos parece fuera del tiempo dentro de STEM, aislado, pero también es parte de este sistema al final. Además, como punto a favor de esta interpretación, es posible apreciar que a partir de ciertos capítulos de la historia en el primer The Evil Within, incluso este espacio se vuelve cada vez más extraño y amenazante, dando a entender que ese refugio mental está sucumbiendo a la locura del núcleo, de Rubik, dejando de ser un espacio seguro. De esa manera, esta mecánica en principio simple termina convirtiéndose en algo mucho más profundo, sugiriendo que ni siquiera los actos más básicos del jugador, como guardar la partida, mejorar habilidades, consultar archivos, conseguir recursos, están fuera del alcance del sistema. STEM lo permea todo, incluso el concepto de progreso. A diferencia de otros survival horror con protagonistas militarizados, Sebastián es vulnerable, sufre alucinaciones y constantemente duda de lo que ve. El jugador comparte esa incertidumbre, pues muchas amenazas parecen surgir del pasado traumático de otros personajes conectados a STEM. En The Evil Within, el terror se construye sobre la inestabilidad mental, no solo sobre enemigos físicos. El juego manipula la percepción del jugador, igual que STEM manipula la conciencia de Sebastián. Esto refuerza la idea de que la tecnología no solo da forma a la realidad, puede hacerla incoherente, delirante, hostil, para que de esa forma cause esa incertidumbre de lo que puede pasar o no. Esa incertidumbre que se transforma en incomodidad, haciendo que se tenga más miedo cuando no pasa nada, cuando todo está en silencio. En una calma que, por la propia naturaleza del núcleo de STEM, resulta más angustiante que cuando hay monstruos persiguiéndote. Ya hablamos previamente que STEM convierte ciertos miedos de las personas en criaturas físicas que buscan aumentar aún más ese miedo en cuestión. Pues bien, en ambos The Evil Within existen criaturas, monstruos que buscan acabar con la vida del jugador o de cualquier personaje que esté inmerso en el sistema STEM. Pero estos monstruos no están simplemente ahí porque sí, tienen una razón de existir. Y es que en The Evil Within todo tiene un significado en relación a la psique de los protagonistas y antagonistas. Como un ejemplo rápido, en el primer juego hay un enemigo llamado el Guardián, una criatura humanoide que trae consigo un mazo gigante y con la peculiaridad que lo hace bastante memorable. Su cabeza es una caja fuerte. Y verán, esta característica no solo es para que los disparos que quieras darle en la cabeza sean inútiles, ya que generalmente en estos juegos los disparos en la cabeza hacen más daño respecto a otras partes del cuerpo, sino por una razón más profunda. De manera breve, en cierto punto de la historia se nos muestra que Rubik, cuando aún vivía, solía guardar documentos sobre sus investigaciones atroces bajo una caja fuerte, una caja que no quería que la abriera nadie para nada, y que en caso de que alguien quisiera abrirla, él acabaría con quien fuera el responsable de este acto. Pues bien, ahora con dicho contexto y sabiendo que STEM refleja los miedos y deseos de las personas en muchas ocasiones, en algún monstruo o criatura hostil, es más fácil ver la relación de El Guardián que mencioné antes, ¿no? Una criatura con una caja fuerte como cabeza, con el detalle adicional de que esa cabeza está envuelta en mucho alambre de púas, la cual busca destruirte continuamente sin descanso, y que cuando la eliminas, su caja fuerte se abre violentamente, emanando de su interior una cantidad considerable de sangre para luego desaparecer. La relación es obvia, y esto es solo un ejemplo. Todos, absolutamente todos los enemigos de esta saga de juegos tienen un significado así de profundo. Un significado que STEM nos muestra y moldea durante todo el tiempo que dura el videojuego. Y así como anteriormente resaltamos que los monstruos de dichas entregas tienen un significado,
el entorno donde se desarrolla la historia también lo tiene. No es algo meramente estético, sino que va más allá y en concordancia con los personajes de dichos juegos. Como un ejemplo general y sin entrar en spoilers de la trama, en The Evil Within 1 en cierto capítulo somos llevados a una mansión, pero no una mansión cualquiera. Dentro de la historia este lugar es lo que alguna vez fue el hogar de Rubén Victoriano, y en este lugar podemos ver varios recuerdos en forma de hologramas fantasmales del mismo Rubén sobre sucesos importantes de su vida. Y en un cierto punto del juego, nuestro protagonista Sebastián se ve forzado a presenciar personalmente el incendio del granero donde Rubik perdió a su hermana. Y es que prácticamente todos los sitios donde se desenvuelve la historia del primer The Evil Within prácticamente son un recorrido a la vida del núcleo antagonista Rubik, pasando por todos aquellos lugares que significaron algo para él y que por su propia personalidad retorcida deformó estos lugares haciéndolos en muchas ocasiones algo tétrico. STEM en este caso es lo que le da forma a dichos lugares, pero quien da la idea de ello termina siendo el mismo núcleo. ¿Lo ves? STEM está presente en todos los aspectos de esta historia. Analizándolo desde esta perspectiva podemos decir que todo lo que se ve dentro de estos videojuegos es el propio STEM, siendo nuestro personaje y en última instancia nosotros como jugadores partícipes de este concepto. En lo personal estos videojuegos y más aún el concepto que plantean es algo que me encanta muchísimo, y el paralelismo que establece con los medios de manipulación reales, aunque de una manera llevada muy al extremo, se me hace cuanto menos algo atemorizante y que da bastante que pensar. Nos acercamos al final de este trayecto, buscando entender el por qué STEM es un concepto aterrador. Pero antes, ¿qué les parece si ahora hablamos sobre algunas curiosidades o trivias respecto a STEM? ¡Vamos allá! Quiero complementar este video con algunas curiosidades referentes al sistema STEM. Esto más que nada con el fin de que conozcan dichos detalles adicionales que, si bien pueden no ser tan extensos en contenido, sí que sirven para poder plantear nuevas preguntas respecto a este sistema y el lore en general de dicho universo. Aunque probablemente y para nuestra desgracia a día de hoy no hay indicios de que consigamos saber algo más sobre STEM en un futuro. Ante la ausencia de una tercera parte de esta saga u otra adaptación sobre este universo, muy probablemente estas y muchas más curiosidades jamás tendrán alguna respuesta o un mayor desarrollo. Pero bueno, aún con ello veamos estas curiosidades. Al fin y al cabo es mejor un poco de algo a nada, ¿no creen? Ya verán que hay muchos puntos interesantes para pensar un rato. Así que empecemos con esto. El nombre STEM, tomando como referencia el lenguaje inglés, puede traducirse al idioma español como tallo, que se puede relacionar con el término de tallo cerebral, el cual es una estructura clave del sistema nervioso central que conecta al cerebro con la médula espinal, y en la cual dentro del universo de The Evil Within es el punto exacto del cuerpo en donde se conecta a los sujetos de manera alámbrica a STEM mediante el conector terminus. De hecho, esto se puede corroborar en las portadas de las versiones Limited Edition o edición limitada de The Evil Within 1, en las cuales se aprecia más a detalle el tallo cerebral a diferencia de las versiones estándar de este videojuego, así como en algunas cinemáticas u objetos dentro de la historia del mismo, se resalta dicha estructura perteneciente a nuestro sistema nervioso central. El sistema STEM aparentemente tiene una función que no ha sido comprobada, la cual le permite registrar y simular los perfiles psicológicos de un individuo a voluntad, independientemente de su conexión real con el sistema, haciendo de esta una de las explicaciones más plausibles para la aparición de Joseph Oda en el capítulo 11, un personaje secundario en la historia principal. A pesar de su aparente muerte a manos de Julie Kidman, nuevamente este es otro personaje secundario y personaje principal en el DLC de Assignment, el cual transcurre cronológicamente antes de los sucesos del susodicho capítulo 11. Podríamos teorizar en base a esto
que STEM puede generar una copia del sujeto mismo y usarla para manifestar dicho sujeto ante la perspectiva de otras personas. Aun si éste ha muerto previamente, podría ser que esa copia siga presente dentro del sistema y sea usada para manifestarse ante personas que tuviesen una relación cercana al sujeto. Aunque dicha teoría no se puede fundamentar totalmente, ya que solo ocurre con un sujeto en toda la historia de ambos juegos, y hay otra teoría, no teoría más bien hecho, que sirve como antítesis de esta, y que veremos a continuación en la siguiente curiosidad. El destino de Joseph Oda es sin duda uno de los más misteriosos de toda la historia de The Evil Within, debido a que pese se le ve morir aparentemente en 2 ocasiones, concretamente en el capítulo 2 de The Assignment y en el capítulo 13 de la historia principal, este siempre termina regresando tiempo después con los demás protagonistas, como si nada hubiera pasado. Y es que a lo largo de la parte final de la historia de The Evil Within 1, hay varias pistas que sugieren que Joseph Oda está vivo, aunque nunca se le ve nuevamente, desde el hecho de que en los puertos terminus dentro de STEM, en el capítulo 4 de The Consequence, al acercarnos a Joseph podemos escuchar sus latidos del corazón, a diferencia de los demás sujetos que ya están muertos en este punto de la historia. O que en la cinemática final de The Evil Within 1, el cuerpo de Joseph Oda no se aprecia en ninguna de las bañeras, dando a entender que fue sacado con vida del hospital psiquiátrico Beacon por parte de Mobius. Y como punto final sobre su destino, en The Evil Within 2 se menciona por parte de Julie Kidman que este sobrevivió al incidente de Beacon, pero que actualmente se desconoce su paradero o situación. En The Evil Within 1 no está claro cuántas personas pudo atraer el sistema STEM a través de la señal inalámbrica al comienzo del juego, y tampoco está claro qué sucede con sus cuerpos en el mundo real. En The Evil Within 2, a través de un documento dentro del juego, se menciona que se necesitarían 2 millones de exabytes para controlar el planeta de forma inalámbrica, y una sola persona en el STEM puede generar 100 exabytes. Por lo tanto, Mobius, según los cálculos, necesita al menos 20.000 personas conectadas a STEM para lograr su objetivo. Esto, si te pones a pensarlo, es bastante tétrico porque está queriendo decir que no necesitan una gran cantidad de sujetos para conseguir su objetivo de dominar el mundo. Aunque Sebastián, Connelly y Joseph fueron atraídos a STEM mediante la señal inalámbrica, Mobius los colocó posteriormente en las terminales Terminus al llegar a la escena del crimen y se conectaron directamente al sistema, como se muestra en los adelantos desde la perspectiva de Sebastián, así como al final del juego. Julie Kidman, por otro lado, fue atraída mediante la señal inalámbrica, pero no se conectó al sistema y, en cambio, aparentemente despertó de pie al momento de la desconexión de STEM. Durante el DLC de Consequence, donde tenemos de protagonista a Julie Kidman, tras ver la escena donde Leslie huye, se puede ir al centro de la sala de máquinas STEM, o al menos a la representación mental de STEM que realiza el propio STEM, donde estará el cerebro de Rubik y podemos dispararle. Al hacer esto se va a reproducir un final falso, y tras un fallo adrede de los créditos del juego en este final, Julie volverá a estar justo donde estaba antes.
En experimentos grabados con puertos terminus en The Evil Within 2, se afirma la existencia de posibles subniveles de STEM no documentados, inaccesibles e ineludibles por medios normales, comparables a una especie de limbo. Se teoriza que los sujetos de estas pruebas se pierden para siempre, dejándolos en coma o mueren inmediatamente ante el desconocimiento de estas zonas. Como última curiosidad a destacar, es el hecho de que las variantes anteriores al diseño del sistema STEM tenían a sus ocupantes atados unos a otros mientras estaban sumergidos en una gran piscina dentro del Hospital Psiquiátrico Beacon. Esta fue considerada una de las versiones iniciales de esta máquina, pero fue descartada poco tiempo después, ya que los individuos que estaban conectados a ella podían moverse de manera violenta involuntariamente, aun cuando estuvieran inmersos en STEM, ocasionando en el peor de los casos una desconexión accidental del mismo sujeto o de alguno otro cercano, causando naturalmente esa muerte instantánea, lo cual se traduciría en mayores pérdidas de sujetos a mayor velocidad, algo con lo que Mobius no estaba dispuesto a probar. Pues bien, estas son las curiosidades y datos adicionales sobre el sistema STEM y el lore de The Evil Within. Aunque obviamente hay muchos más detalles que podríamos mencionar, al menos a mi criterio, los que mencioné son los más interesantes a mi parecer, y que están más relacionados con el enfoque de este video. Estamos muy cerca del final de este viaje, por lo que, ¿qué les parece si hablamos? Ahora quiero hablar del sistema STEM en forma de metáfora al control social y manipulación que experimentamos sin darnos cuenta día tras día. Como ya saben, muchas, por no decir todas las ideas que han surgido para la creación de algún videojuego o medio de entretenimiento, surgen por inspirarse de algo real, algo sucedido en los confines de nuestra realidad, como ya veremos en los últimos apartados de este material. Pero primero quiero darles a conocer la metáfora que al menos subjetivamente el concepto de STEM quiere transmitirnos. Ya sabemos de sobra que en The Evil Within, el dispositivo STEM permite que las múltiples mentes se conecten a una conciencia central, eliminando la frontera entre lo real y lo mental. Esta estructura representa más que un simple experimento científico, es una forma total de dominación. Aquí podemos establecer un cierto paralelismo con Michel Foucault, un reconocido filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo nacido en 1926, el cual estudió cómo ciertas instituciones o estructuras sociales pueden moldear el comportamiento humano y su percepción, quien analizó cómo el poder no solo se impone físicamente, sino que se infiltra en los cuerpos y las mentes a través de mecanismos disciplinarios y de control del saber. Viéndolo desde la perspectiva de Michel, STEM funciona como una tecnología de poder en su estado más puro, ya que no se limita a vigilar desde afuera, sino que coloniza el interior mismo del sujeto, lo que Michel en este caso llamaría biopoder, la capacidad de las instituciones para administrar, normalizar y gobernar la vida, según su definición. Esto se manifiesta en el juego como un psicopoder, un control radical de la subjetividad, en el cual los personajes ya no son simplemente observados o manipulados desde el exterior. Su conciencia es absorbida, reconfigurada, sometida a los deseos de un poder invisible, casi divino, encarnado por Ruby. Esta lógica se puede complementar con la visión de Guy Debord, también un filósofo, escritor y cineasta nacido en 1931. Gracias a su obra más conocida, y que a título personal me parece bastante intrigante y profunda, la cual se llama La Sociedad del Espectáculo. En esta, Debord advierte que la realidad moderna se ha convertido en una representación manipulada, donde las imágenes reemplazan la experiencia directa. En The Evil Within, la experiencia dentro de STEM es literalmente un espectáculo mental, un entorno simulado que reemplaza la realidad, diseñado no para informar, sino para controlar. Los individuos atrapados dentro del sistema no pueden distinguir entre lo real y lo manipulado. Viven una pesadilla construida a partir de traumas, miedos y percepciones artificiales.
un espectáculo de terror que reafirma el dominio de la conciencia central. Además, el hecho de que STEM requiera un núcleo humano o una conciencia que sirva de eje para todas las demás, remite a la idea de la centralización del poder y la anulación de la pluralidad. Este núcleo representa al sujeto totalitario, en el que todas las voluntades son absorbidas por una sola. De esta forma se anula la autonomía del pensamiento y se transforma al individuo en un engranaje dentro de una maquinaria psíquica de control absoluto. The Evil Within, a través del sistema STEM, se presenta como una crítica radical al uso de la ciencia y la tecnología, cuando éstas se despojan de su dimensión ética y se ponen al servicio del control total. En la tradición de Michel, este denuncia la interiorización del poder. En la de Debord, la sustitución de la experiencia auténtica por una manipulación de la percepción. STEM no es un sueño científico, sino una advertencia sobre los peligros de un mundo donde la mente ya no nos pertenece. ¿Pueden ver que al final sí que el concepto de STEM se ha desarrollado a cosas bastante reales? Claro, en estos videojuegos el sistema STEM representa el punto más extremo al que puede llegar la tecnología cuando no solo actúa sobre el cuerpo, sino que penetra hasta el núcleo del mismo ser, en la conciencia. Esta máquina no altera simplemente la percepción del entorno, sino que reconstruye completamente la realidad subjetiva de quienes están conectados a ella. Así, STEM se convierte en una poderosa metáfora de los riesgos de las tecnologías cognitivas y neurocientíficas, capaces de disolver los límites entre lo real, lo imaginado y lo inducido. La conciencia, tradicionalmente entendida como el espacio íntimo de la identidad, los recuerdos y la voluntad, es aquí intervenida de forma total. STEM la manipula, la fragmenta y la somete a un código ajeno. De este modo, la tecnología deja de ser un intermediario entre el sujeto y el mundo, para convertirse en un producto autónomo de mundos. Ya no se trata de expandir la percepción, sino sustituirla. ¿Dónde termina entonces la realidad? ¿Dónde comienza la ficción manipulada? Metafóricamente, STEM es el espejo oscuro de nuestras tecnologías contemporáneas, desde la realidad virtual, los algoritmos de manipulación emocional, hasta la neuroestimulación y la inteligencia artificial predictiva. En todos estos casos, lo que está en juego no es solo la experiencia del mundo, sino la capacidad misma de juzgar, de recordar, de desear. STEM lleva esta inquietud al extremo, encarnando el miedo a un escenario donde la conciencia individual es colonizada por una estructura externa, que impone su lógica, sus imágenes y su poder. Esta interferencia absoluta de la tecnología con la conciencia nos remite también al concepto del sujeto posthumano, discutido por autores como Catherine Hayles o Donna Haraway, un ser en el que ya no existe una separación clara entre mente y máquina. En The Evil Within, los personajes atrapados en STEM son posthumanos sin elección. Sus cuerpos están en coma. Ahora ellos son un tipo de conciencia que trasciende el plano físico y su realidad es dictada por una arquitectura mental ajena. La autonomía se desintegra, la memoria, el lenguaje, incluso el dolor pueden ser manipulados. ¿Sigue siendo esa conciencia humana o ya ha sido reconfigurada por lo tecnológico? ¿Se ha vuelto algo más ahora? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las redes sociales, en la televisión o incluso vivido sobre acciones imperdonables que realizaron otras personas a sus semejantes? Sean asesinatos, violaciones, suicidios u cosas más extrañas. Personas que formaron una visión bastante distinta de la realidad, que se disociaron de la misma en pos de creencias ficticias que para ellos son totalmente reales y que justificaron sus actos. ¿Ahora ves la relación? ¿Y si estos medios tecnológicos actuales son una especie de STEM bastante diferente pero más real, más cercano a todo el mundo, al alcance de nuestras manos? ¿Acaso crees que los medios de comunicación masivos realmente dicen la verdad
de los hechos que procuran anunciar? ¿Te has planteado el hecho de que suelen sesgar la información acorde a intereses políticos, sociales, de todo tipo, eliminando datos que afectan a sus intereses o añadiendo información falsa que fomente sus objetivos, creando y moldeando una mentira que si no te propones a comprobar si lo que se dice es cierto por tu cuenta, pasará a ser no solo tu realidad, sino la realidad de todo el mundo? Si piensas que no es así, que todo lo que ves en los medios es 100% honesto, déjame decirte que eres un iluso. Pero, aunque aceptes el hecho que te planteo previamente, muchas veces no comprobarás que lo que te enteras en los medios es verdad, porque requiere un trabajo adicional para el cerebro que en muchas ocasiones no está dispuesto a realizar. Es agotador y no es sostenible de por vida. Mientras lo que se dice o comunique no sean auténticas locuras o disparates, generalmente muchos no lo comprobarán y se quedarán con lo que se les proporciona. Y eso, amigos míos, lo saben los medios de comunicación. Pues sí que al final podemos tener una clase de STEM, si bien es bastante menos extrema que lo planteado en la obra de Shinji Mikami, pero esta tiene un propósito bastante similar, ¿no lo creen? El controlar la información, controlar el mundo, controlarte a ti. Y es que STEM puede ser aterrador no precisamente por los horrores que pueda manifestar frente a tus ojos, sino porque el sufrimiento de un individuo se vuelve la pesadilla de los demás. Un entorno que te despoja de toda tu humanidad, que se encargará de quitarte todo lo que eres como persona, hasta poder dejarte como un cascarón vacío. Producto de un infierno mental del cual no puedes escapar por tu voluntad. Pero saben, y ya para acabar esto, lo más aterrador de STEM es que puedes entrar a él siendo tú mismo, pero no sabes quién es la persona que saldrá de ahí.